a nosotros judicialmente. Realmente, como no pasa nada, por ahí, qué sé yo, alguna gallinita que falte, Claro. por ahí, alguna cosa por el Bueno, estilo, antes que nos dice. metamos en el tema, usted ya tiene un recuerdo para darnos. Quiero no pasar de largo lo que publica La Voz del Interior respecto de la declaración de Alicio D'Agati durante 3 horas ante el fiscal Gavier. Ahora tiene un plazo que cumplir Gavier ante esta declaración. Y tiene 10 días para resolver. 10 días hábiles. Exactamente, son 2 semanas. 2 semanas. Más de 2 semanas son, porque la semana que viene es semana corta. Ah, claro, porque lunes y martes el feriado de carnaval. Son feriados. Lo que tendrá que resolver son 2 situaciones distintas, digamos. Por un lado, si mantiene la imputación, cuál es la situación en la que D'Agati se va a encontrar, porque bien puede desligarlo de la responsabilidad y obviamente otorgar inmediatamente la libertad. Podría eventualmente dictar una falta de mérito, es decir, entender que para imputar ni para al acusado, y en ese caso también la libertad, o en el supuesto de que lo impute de lo mismo que ya está siendo investigado, u otra imputación diferente en función de los avances de la investigación y de la declaración del propio D'Agati de hoy, en cuyo caso habría que analizar 2 supuestos que, bueno, ya lo hemos dicho montones de veces aquí, que es el peligro procesal, el peligro de fuga. Si no se diera ninguno de esos 2 supuestos, y aun cuando termine imputado e investigado en la causa, podría también recuperar la libertad. Si existe peligro de fuga o existe, eso a criterio obviamente del magistrado interviniente, o de entorpecimiento de la investigación, le puede dictar la prisión preventiva. Digamos, ese sería el espectro. Sí, podría tomar criterios diferentes según los actores, o podría tomar una resolución para D'Agati, otra para el hijo y otra para el gerente. Sí, por supuesto, porque todo habría que ver cuál es el grado de responsabilidad y de vinculación que tiene cada uno. Con la decisión que se tome de esa estructura. No necesariamente puede abarcarlos a los tres. No, de ninguna manera. Sí, puede ser totalmente distinta. Lo que pareciera, si lo que publica nos recuerda a Oscar, que cuando empezamos a hacer una gobierno de nombrar jueces en la Corte Suprema de Justicia por decreto. ¿Es constitucional, o como dice la periodista y primera dama del Ministerio de Defensa, la señora Pérez, que el gobierno tiene un pequeño escollo en la Constitución con lo que está haciendo? Es decir, que es un pequeño escollo la democracia. Bueno. Sí, la democracia, el sistema de división de poderes, el avasallamiento por parte de un poder respecto de los otros y todo lo demás. Tendría que arrancar diciendo lo que dije cuando me preguntaron si era constitucional, si era legítimo, si era ajustado a derecho el nombramiento de Rosenkrantz y Rossetti por decreto por parte de Macri, allá por diciembre del 15. Y evidentemente que no. Digamos que ese pequeño escollo constitucional que está hablando es el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que en los supuestos en los cuales se produzca algún tipo de empleo del Estado, que van a cesar en cuando concluya el 2 de año. ¿Esto qué significa? El ser ministro ¿De cuándo es eso? Esa es la Constitución. Sí, fue esa es una situación que es entendible en la medida en que es necesario tomar algún tipo de medida al receso del Congreso. Que realmente no amerita la espera, pueden llegar a tomarse algún tipo de medida de esta naturaleza sujetas a ratificación de la Cámara en cuanto la misma se vuelva a constituir.
Digamos que el proceso sería ese, es decir, se nombra a alguien en comisión durante un tiempo determinado para que durante todo ese proceso anual se realicen los trámites previstos por la propia Constitución para legalizar, para normalizar esa situación. Yo creo que eso prácticamente es aplicable a las cuestiones de los diplomáticos y de los militares, pero de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, eso puede ser aplicable a un miembro de la cabeza de uno de los poderes del Estado. Estamos hablando de los ministros de la Corte que constituyen un poder independiente y de ninguna manera se pueden estar sentando allí cuando no han pasado por las estructuras previstas a la designación regular y ejercicio correcto de sus funciones en base a la legitimidad de origen. Un nombramiento por decreto como es el que ha ocurrido ayer, de ninguna manera soporta los parámetros de los análisis de constitucionalidad. Esto que dice el ministro Cunio Libarona, no vamos a esperar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Congreso toda la vida. Es una chicana. Obviamente que es una chicana. Precisamente la Constitución establece este tipo de situaciones, es decir, la necesidad de los 2/3 del Senado para prestar acuerdo a la designación de un ministro de la Corte, forzando la negociación entre el Ejecutivo, que tiene la facultad de proponer, y la Cámara de Senadores, que es la que tiene la facultad de avalarlo con los 2/3 de los votos. Evidentemente que estamos en presencia de un debate político, eso no se puede ignorar, en el cual también una maniobra distractiva, ¿no? Dominio de la situación. Una maniobra distractiva, porque hoy estamos discutiendo esto a la par que la estafa por las criptomonedas ha hecho hablar al Poder Judicial. Le han pedido que se secuestren los teléfonos del presidente, de la secretaria general de la presidencia, la hermana, y del ministro de Comunicaciones, Manuel Adorni, en algo que hubiera sido escandaloso en otro gobierno. Hoy el Poder Judicial lo pidió, que seguramente ya deben haber borrado todo. No, porque sí. Supongo que se puede sacar. Supongo que esa misma noche, cuando borraron el tuit el viernes a la noche, después de haber promocionado la criptomoneda, se deben haber encargado de limpiar inmediatamente todas las huellas que pueden haber dejado allí. De cualquier manera, la situación es complicada, no son pruebas absolutas el contenido de los teléfonos, hay procesos incluso a nivel internacional, ya hay una denuncia en España y denuncias en Estados Unidos. Sí, por todos lados. Exactamente, que no tendrían facultades para obtener este tipo de situaciones, pero que evidentemente son pruebas fuertes que apuntan precisamente a lo que la revista Forbes, nada menos, ha considerado la mayor criptoestafa de la historia. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero evidentemente... yo creo que hay exactamente, de poner en competencia dos hechos, sí. Claro, exactamente. Generar un escándalo, como saben que van a generar, para tapar el otro. En definitiva, yo creo que hasta acá lo único que tenemos hoy por hoy es el decreto. Habrá que ver varias cosas. Claro, eso. Varias cosas. Primero, si los miembros de la Corte Suprema, la presidencia de la Corte Suprema, está dispuesta a tomarle juramento a 2 miembros que llegan en comisión. Primer detalle. Segundo detalle, habrá que ver cómo reaccionan los propuestos, porque por un lado Lijo no quiere renunciar al cargo que tiene actualmente porque sabe que en cualquier momento puede tener que volver allí y no se quiere quedar pedaleando en el aire. Habrá que ver si le aceptan el pedido de licencia, y habrá que ver, si no le aceptan el pedido de licencia, si está dispuesto a aceptar o no aceptar este cargo en comisión, con una cuestión que no podemos tampoco dejar de lado, que todo se tiene que resolver en 48 horas, porque el día sábado todo tiene que estar absolutamente
determinado. Ya tienen los actuales integrantes de la Corte. Lo tienen los integrantes de la Corte. Habrá que ver si el propuesto García Mansilla es un sujeto confiable y de palabra, porque cuando fue entrevistado por la comisión en el Senado y se le preguntó específicamente qué haría si o qué pensaba de la designación por decreto de Rosenkrantz y Rosati, García Mansilla dijo, más o menos en estos términos, que aunque la Constitución, según él, se lo permitía, haciendo una interpretación amplia de este término empleo y entendiendo que la cabeza de un poder del Estado es un empleado, no lo aceptaría precisamente por las repercusiones y el conflicto social que generaría la cantidad de gente que con razones se opondría a una designación en esos términos. Habrá que ver cuál es la entidad moral y ética de García Mansilla, si ahora, después de lo que dijo y está grabado y fue difundido por los canales de YouTube del Senado, está en condiciones de decir que ahora lo ve de otra manera y acepta el cargo. Pero lo ve que eso puede ser una cuestión de peso, que lo martirice. En 3 días puede ser un que lo martirice. No sé si lo va a martirizar o no, pero sería para seguir o empezar de una vez por todas también a cortarle las costillas a cada uno y empezar a entender que la manga de sátrapas que nos están gobernando también forman parte estos sujetos que están puestos allí sin ninguna duda para de alguna manera avalar y sostener las trapisondas que se están haciendo en todos los órdenes del gobierno nacional y que estos sujetos vendrían a avalar con un plus que no se puede perder de vista, porque si terminan asumiendo los cargos, hay un vocal de la Corte, un ministro de la Corte, que está haciendo buenas migas con el mileísmo, precisamente por el desplazamiento que tiene de los otros dos, que es Lorenzetti. Por lo tanto, no sería absolutamente de extrañar que se terminen conformando dos bloques entre los dos nuevos y Lorenzetti, que terminen haciendo mayoría en el Congreso, en la Suprema Corte. Todo por un lado Lorenzetti y el hijo y García Mansilla. Y García Mansilla, y por el otro Rosenkrantz y Rosati. Exactamente. Tal es así que desde marzo del año pasado, cuando fueron propuestos el hijo y García Mansilla, siempre se insistió y nunca se desmintió que el padrino de el hijo en su postulación a la Corte, llevado adelante precisamente por el gobierno de Milei, había sido Ricardo Lorenzetti. Todo esto no se puede perder de vista, habrá que ver cómo sigue evolucionando todo esto, pero realmente es otro golpe espantoso a la institucionalidad, a la calidad institucional del país, realmente un atentado en contra de la democracia, del sistema republicano, del sistema federal y de la división de poderes. Esto realmente está empezando ya a desbordar absolutamente todos los límites de lo creíble. Y lo que estaba diciendo vos, Guillermo, respecto de lo que ocurría con Pichetto recién y todo lo demás, uno va teniendo la impresión de que el actual presidente y su hermana, que son obviamente las cabezas del poder, de alguna manera, cuando le suelten la mano van a caer con un estrépito espantoso. Son dos personas que realmente cuentan con el apoyo interesado de un sector del statu quo nacional, pero nada más que eso. Y cuando caigan, vendrán nuevamente los pichetos a salvar la patria. Eso realmente me decepciona de una manera absoluta. Angustia saber, ¿no? Claro que sí. Empezamos esta columna en una circunstancia en donde un gobierno intentaba meter por la ventana a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto Macri. Después tuvo que frenar porque el estrépito fue tal que tuvo que ir a negociar al Parlamento para que esto tuviera un aval institucional.
Pero los mismos que lo hicieron por decreto ayer negaban en las redes sociales, no, con Macri no fue por decreto, y está el decreto. Entonces los tipos tienen un negacionismo. Claro. Entonces, a los 2 segundos, vas a internet, buscás boletín oficial, decreto, y sale y está, y se lo mostrás. Entonces vos decís, pero ¿desde dónde se aborda una discusión real? No hay racionalidad. Claro, racional. No hay Porque racionalidad en nada, desgraciadamente. Entonces uno por ahí tiene la impresión de estar pedaleando en el aire, es decir, de tratar de instalar un debate, una discusión en la cual el aporte de elementos que realmente sirvan para esclarecer no aparecen en ninguna parte, pero sí un negacionismo a rajatabla, e incluso mintiendo, porque la cantidad de mentiras que contiene el decreto dictado ayer realmente son... Dan hasta vergüenza ajena, incluso metiéndolo a Alfonsín en la bolsa diciendo que hizo lo mismo, cuando lo que hizo Alfonsín cuando asume en el año 83 fue nombrar los nuevos miembros de la Corte, porque las anteriores habían sido nombrados por la dictadura, no tenían ninguna legitimidad. Y no solamente que eso fue así, sino que uno ve los nombres de la gente que realmente fue propuesta por el alfonsinismo para llegar adelante esa corte, y pocas dudas caben de que prácticamente salvo algunas oposiciones puntuales y escasas, iban a conseguir el reconocimiento a través del acuerdo del Senado, cosa que de ninguna manera esto puede ocurrir, incluso hasta en el supuesto de, analizando los nombres propuestos por Macri en su momento, tenían mucho más entidad que estos dos. Estos dos, realmente, tanto el hijo como García Mansilla, son tipos que son tachables de todo. En cambio, a aquellos otros se le podían cuestionar algunas tomas de posición, digamos, los compromisos que podían llegar a tener, una serie de cuestiones, pero no se podía cuestionar ni su idoneidad, ni, de alguna manera, su capacitación para estar ocupando esos cargos. Estos tipos ni eso tienen, desgraciadamente. Le quiero hacer escuchar algo que pasó esta mañana en la radio, porque forma parte de la discusión. Dígame si tiene buen sonido, Oscar, ahí. Porque Lo que no tengo es buen oído. No, bueno, pero en uno de los dos lo va a escuchar bien. Y si me escucha ahí, si tiene, perfecto. Esta mañana estuvo el doctor Oscar Andruet, que actualmente es integrante de Emilio Andruet. Oscar es Testa, Emilio es Andruet. Es integrante, digamos, son de las 6 autoridades más importantes de la justicia provincial en la ciudad de Río Cuarto, miembro de la Cámara Segunda del Crimen, ¿no? Esta mañana vino con mucha predisposición a hablar de, bueno, los hechos delictivos y las responsabilidades que se le trasladan al Poder Judicial, y también habló de esta cuestión de la Corte Suprema de Justicia oponiéndose al ingreso de 2 integrantes más por decreto. En la entrevista le preguntábamos respecto de las situaciones que devienen en este poder judicial que tenemos y la incidencia de la droga en la característica, la morfología del delito que hoy tenemos. Y nos dijo algo que yo nunca se lo escuché a nadie, menos si es autoridad de esta dimensión del Poder Judicial, que nos dijo que él había denunciado que frente a tribunales se vende droga. Vamos a escuchar el tramo de la entrevista con Emilio Andruet. Esto le preguntábamos. ¿Usted cree necesario declarar la emergencia en el tema de inseguridad o por la cuestión delictiva? ¿Es necesario? Yo esta mañana decía, bueno, acá hay que hacer algo, un revulsivo, meter la mano en la media, dar la vuelta. ¿Es necesario dar un golpe de efecto o creo que las cosas se tienen que corregir de a poco? ¿Sabe qué? Yo creo que se debe corregir de a poco. Y sabe que, mire, yo lo digo por experiencia, ¿no? Hablo de Villa Dolores, que fui fiscal 5 años. En Villa Dolores, cuando había un hecho de una cierta naturaleza, ya la policía sabía dónde podía ir a encontrar a los autores. Acá, Río Cuarto, una ciudad grandísima, por cierto que sí, hay una policía también. Che, nosotros, cualquier persona, ve y más o menos, che, mira, esto puede pasar,
seamos realistas, la manzana frente a tribunales, todo el mundo sabe que se vende paciente, frente a tribunales, y la policía no lo sabe. O sea, acá... ¿Pero no puede adoptar usted, doctor? No, porque yo... Digo, si usted levanta el teléfono y le dice a la policía, mire, acá frente al tribunal están vendiendo droga... Sí, sabe que yo levanto... Mire, me viene bien esto. Yo una vez hice una denuncia, porque yo tengo a mi hijo ahora grande, por un momento eran adolescentes, habían ido a una confitería en el centro. Al otro día me dice mi hija, papá, vos sabés que estaban fumando porros. Hablé yo a la Fiscalía Antinarcóticos y le dije al fiscal, che, mira esto, hago la denuncia, hice la denuncia. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada. Está bien, yo no estuve en el lugar, por cierto, yo no salgo de noche. Ahora, usted entiende, doctor André, que lo que acaba de decir es decepcionante, porque si usted, que es una de las máximas autoridades del Poder Judicial de Río Cuarto, está denunciando que al frente de tribunales se vende droga, si usted está denunciando que usted hizo una denuncia a la Fiscalía Antidroga y que no pasó nada, ¿se imagina cómo queda el resto? ¿Sí? Pero esa es la realidad. Está bien, mire, me pasó otra vez. Hago una denuncia por un hecho de una tarjeta de crédito que me habían sustraído. Sí. El fiscal me contesta y me quedo porque no había avance en la causa. Bueno, dice, pero es lo mismo. Una persona, sí, yo soy una persona común, es verdad. O sea, me contestó diciendo, ¿qué me importa que vos seas camarista y seas superior jerárquico del tribunal? Sí, no hay problema. No pasó nada con el causa. Entonces, bueno, esas son las cosas que por ahí... Bueno, entonces es mucho más compleja la resolución del problema, porque bueno, yo no quiero pensar que usted tenga que tener privilegio porque es camarista. Digo, pero si un camarista no logra mover una estructura, ¿qué puede hacer un ciudadano de a pie? Claro. Es verdad, por eso digo... se lo quiero hacer escuchar para que también la audiencia que no nos escuchó más temprano. Yo le digo, nunca lo había escuchado. Emilio es, bueno, yo he sido compañero de él, hemos compartido la cámara durante unos cuantos años, realmente es un tipo que no tiene filtros en ese tipo de cuestiones, es decir, por ahí hay cosas que también otros lo saben y no lo dicen, no es el caso de él precisamente, que va al frente en todo este tipo de cosas y realmente no me cabe en duda de que lo que ha hecho es lo que ha relatado y las consecuencias. Estamos mal, Oscar. Estamos mal, pero qué duda le cabe que estamos mal. Estamos muy mal, Oscar, porque yo sé que no hay un esquema de... no debiera haber ningún esquema de privilegio. Si va cualquier ciudadano, si va lejos y le denuncia esta situación, debiera atenderse igual que el fiscal Andruet, pero que la tengo con el fiscal, que el camarista Andruet. Pero que Andruet diga, che, mira, acá al frente está vendiendo droga y le avisa a la División de Investigación y siguen vendiendo droga frente a tribunales. ¿No? Y que él mismo le pida al fiscal investigar porque mi hija fue y había venta de porros o consumo de porros en una confitería y no hace nada el propio Poder Judicial. Sí, yo eso le preguntaría también a quienes están haciendo las investigaciones. Digamos, lo que concretamente plantea Emilio en este caso es que no hubo resultados. Habría que ver si se investigó o no se investigó. De cualquier manera, la cantidad de lugares donde se comercializa y donde se consume droga, yo creo que desborda la capacidad de control que puede llegar a tener tanto la policía como el sistema investigativo. Es algo que... francamente no encuentro yo las alternativas para ponerle coto a este tipo de situaciones que se van agravando de manera constante, de manera permanente y que esperemos que no terminen transformándonos en un rosario más. Gracias, Oscar, por venir. Le hemos alterado sus vacaciones. Lo esperamos la semana que viene en el carnaval. Sin mascarita, venga la semana que viene. Sin papel picado. Sin papel picado, efectivamente. Glitter, ahora se usa glitter. ¿Sabes lo que es? No, ni idea. Yo tampoco, pero se usa eso. Que uno se lo pone y se lo saca más. Tenga cuidado porque del glitter no hay retorno. Uy, no. Chao, Oscar, muy amable. Le tomo con humor porque si no terminamos
diluidos como un muñeco de eso que se le quite el aire. Que no nos atrape la depresión. Gracias, Oscar Testa. Así son las causas en la mañana, así son las cosas. Así son las causas. Señores jueces, De delitos, tribunales, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente